estás, Alejandro? Buenas tardes. Bien, bueno, contanos, ¿por qué crees que la Corte Suprema está jugando contra el gobierno o jugando políticamente más que judicialmente? Yo creo que está jugando con los tiempos del calendario electoral y no con los tiempos de la justicia, teniendo en cuenta que por una cuestión similar, como fue la devolución de los fondos del ANSES del 15% de las provincias, sí. La Corte Suprema tardó más de 9 años en resolver esta cuestión, desde que se comenzaron a producir las detracciones, y la resolvió 20 días antes de irse Cristina Fernández de Kirchner del gobierno, por una cuestión similar, como puede haber sido en este caso bajar y eliminar el IVA de 11 productos de la canasta básica, que claro está, repercute favorablemente en la ciudadanía, que es una medida excepcional, teniendo en cuenta la situación social que vive el país. La Corte Suprema lo resuelve en 40 días sin siquiera cuantificar cuál es el costo, la pérdida que tienen las provincias por la eliminación de estos productos del IVA, fundamentalmente porque puede repercutir positivamente, teniendo en cuenta que medidas de este tipo alientan el consumo, con lo cual pueden no verse perjudicadas las provincias a la hora de tomar esta medida. Luis, y además lo otro... Sí, perdón, continúa por favor. No, y además lo otro que para nosotros es llamativo es que una medida como puede ser la baja de impuestos, la Corte pareciera decir que cualquier tipo de detracción o de baja de impuestos tiene que ser necesariamente concertada con las provincias porque afecta sus derechos en expectativa a una mayor recaudación. Con lo cual digo, esto es una justificación y un fundamento peligroso, fundamentalmente teniendo en cuenta que uno de los grandes temas a resolver en la Argentina es bajar la carga impositiva, bajar la carga tributaria. Y mal se va a poder bajar la carga tributaria si en definitiva se sostienen planteos como este que necesariamente tienen que ser acordadas con las provincias y estas rebajas. Sí, no, justamente en ese tema te iba a preguntar, porque digo, la decisión de Mauricio Macri de utilizar el DNU en algunos casos, por caso ¿no? La baja del IVA, impuesto a las ganancias, o tal vez la baja de indemnizaciones en ART, y no utilizarlo con la emergencia alimentaria. Esta utilización de DNU cuando no es tan necesario y urgente, y por caso afectó a las provincias, ¿no es también considerable como una medida electoralista de parte del gobierno? Mirá, lo que pasa es que, por ejemplo, Alejandro, la cuestión es ver y tratar de que la oposición se ponga de acuerdo, porque la oposición dice esta es una medida electoralista, pero lo cierto es que la oposición misma reclamaba que, teniendo en cuenta la situación que vivía el país, se bajara el IVA de los productos de la canasta básica. De hecho lo propone el propio Alberto Fernández, que se redujera y se elevara el mínimo no imponible en ganancias para afectar a la menor cantidad de trabajadores posible. Resulta que el gobierno toma esta medida y los propios opositores que le reclamaban esto al gobierno van a la justicia a reclamar que se declare la inconstitucionalidad. Y una vez que se declara la inconstitucionalidad, vuelven a sobre la marcha y dicen, bueno, hay que reducir estos impuestos. Claro, pero ahí vos lo tenés, discurso, ¿no? Ahí vos lo tenés a Roberto Labaña, o a Sergio Massa, que te dice, esto lo pedíamos nosotros hace tiempo, pero no de esta manera, te dicen. Se hizo rápido y mal, se tendría que haber mandado al Congreso, haberse tratado y haberse hecho de una manera organizada para no desfinanciar a las provincias. Esto es lo que dice la oposición. No, pero la oposición también dice otras cosas, Alejandro, porque si fuese así, vos imaginate que la oposición estaba planteando, en muchos casos, la quita del IVA de manera permanente. En este caso estábamos planteando por una situación excepcional y por un plazo acotado de tiempo, con lo cual mal puede esta situación gravar a las provincias en relación a las medidas que proponían de manera definitiva algunos sectores de la oposición, que yo creo que también es necesario discutirlo, pero lamentablemente el fallo de la Corte lo que te está diciendo es estas discusiones tienen que darse de manera concertada con las provincias porque existe un derecho a una determinada expectativa recaudatoria. Y otro que hay que decir, Alejandro, también es mucho importante decirlo, que en términos de distribución de ingresos y de recursos, este debe ser uno de los gobiernos más federales que ha tenido la Argentina desde la vuelta de la democracia. ¿Por qué? Porque ha transferido directamente, sin condicionamientos políticos, recursos a las provincias que le han permitido sanear sus cuentas públicas. Nosotros cuando subimos en el gobierno, allá por el 2015, nos encontrábamos con que 19 provincias estaban en rojo y solamente 4 provincias tenían sus números con equilibrio fiscal o superávit. Pasaron 3 años y medio y esta cuenta se invirtió.
hoy la inmensa mayoría de las provincias, más de 19, tienen sus números equilibrados y solamente unas poquitas tienen sus cuentas en rojo. ¿Y esto qué significa? Que ha habido un incremento de la masa de coparticipación, fundamentalmente por la devolución del 15% de los dineros del ANSES, pero además por el pacto fiscal que se firmó con los gobernadores, lo cual repercutió positivamente en la recaudación de las provincias. Entonces, esta situación también tiene que ser merituada a la hora de, por ejemplo, ponderar una rebaja de impuestos, que por otra parte es otra de las cosas que todos creo que de alguna manera proponemos y queremos, porque todas las propuestas de todos los candidatos de todos los frentes hablan de rebajar los impuestos, pero resulta que rebajar los impuestos y te clavan la inconstitucionalidad. Claro, pero ahí hay que ver cómo y de dónde sacar los recursos, que es el gran problema. En el caso de lo que vos mencionabas, lo que fue la coparticipación, la reforma que hizo el gobierno, y en donde realmente la que más se benefició fue la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que recibió una buena porción de todo eso, a costa, hay que decirlo, a costa de la poda y la rebaja que le hicieron a los jubilados y que hoy la están padeciendo, ¿no? A costa de todo eso, la provincia de Buenos Aires hoy está endeudada en su historia como nunca antes en dólares. Es la primera vez en su historia que la provincia está está endeudada en dólares, Luis. Conozco la situación financiera de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, no creo que sea la primera vez en la historia que desconozco, porque soy de Mendoza. No conozco cuál es el perfil de la deuda de la provincia de Buenos Aires, lo que me resulta raro lo que decís, porque en definitiva muchos de los empréstitos son contraídos en dólares o al menos prevén cláusulas de refinanciación en dólares. Claro. No te sabría decir, no conozco el perfil de la deuda de la provincia de Buenos Aires particularmente. Claro. ¿Vos estás de acuerdo con que Mauricio Macri utilice los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, cuando no la hay, por caso la baja indemnización a CRT? Los DNU son, los DNU están previstos en la Constitución, tienen límites formales y tienen límites sustanciales. La oportunidad, el mérito y la necesidad del DNU le establece el Poder Ejecutivo. Él es el que determina si existe o no existe necesidad de urgencia. Posteriormente la Constitución establece determinadas materias sobre las cuales el Poder Ejecutivo no puede avanzar, y eventualmente la necesidad y la urgencia de los DNU, así como el fondo, posteriormente puede ser cuestionado judicialmente, pero es una herramienta que está prevista constitucionalmente, que se previó allá por el año 94 en la Constitución, y es una de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para legislar en casos específicos, y eventualmente, posteriormente, si en definitiva hay particulares o hay personas que consideran que excedió los criterios que la Constitución fija, se cuestiona judicialmente, como ha ocurrido en muchas oportunidades. Sí, te lo preguntábamos porque vemos que en estos días Mauricio Macri dice que todos los días va a tomar una medida, y de hecho lo está tomando, esto de pasarle hoteles a la gendarmería o de ceder terrenos a muy bajo costo, 2.600 pesos el metro cuadrado a un club de tenis. Son medidas que de alguna manera siguen atentando contra el patrimonio de todos los argentinos. Claro, pero son facultades que tiene el presidente, y eventualmente hay una comisión. Todos los DNU tienen un procedimiento que tienen que se pasan posteriormente a una comisión, que es la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Ahí se analizan y eventualmente el Congreso se reserva la facultad de revocar el DNU. Avalarlo o revocarlo. Exactamente. Entonces, hay no solamente controles judiciales, sino que también hay controles parlamentarios para eventualmente garantizar que intervenga, por ejemplo, otros poderes del Estado a la hora de validar o no los decretos que tiene el presidente. Sí, Luis, ¿me escuchás? Sí. Justo se bajó. Te consulto sobre el presupuesto. ¿El presupuesto ya ingresó al Congreso de la Nación? ¿Está siendo evaluado por las comisiones o todavía no ingresó? Bueno, el presupuesto ha ingresado al Congreso, efectivamente. Probablemente se trate después de octubre, esto es al menos lo que... Después de las elecciones. Claro, después de las elecciones. La verdad que termine de sancionarse ya elegido el nuevo presidente, ¿no?
ya con el nuevo presidente. Bien, ¿vos crees que Macri o no? O no, claro. Pero vos crees que este presupuesto, como está planteado desde el gobierno, puede ser avalado antes de que asuma el nuevo presidente? Se va a discutir, eso va a depender. Digo, este es un presupuesto elaborado por el presidente Macri, por el gobierno, por los ministros del Poder Ejecutivo. Seguramente se discutirá. Lo vamos a discutir como lo hemos discutido todos los presupuestos y eventualmente aprobarlo, ¿no? Bien, y la última, ¿el reperfilamiento de la deuda también ingresó al Congreso? No ha ingresado. Bueno, no ingresado. Porque ahí hubo un chisporroteo con la baña que decía, bueno, pero no está, nos dicen que ahí ponemos palos, pero no está, y bueno, como que le había asegurado el presidente que ya lo habían mandado. Bien, o sea que el reperfilamiento todavía no está en el Congreso. Luis, te agradecemos la comunicación. Te agradecemos la comunicación con Radio Realpolitik. Hasta otro momento. Un abrazo. Bueno, igualmente, Luis Petri, diputado nacional de Cambiemos, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados.